Mi nombre es Antonio, y hasta hace no mucho, pensaba que tenía una vida casi perfecta. Estaba casado con Vera desde hacía 19 años. Ella era 5 años mayor que yo, lo cual nunca fue un problema. De hecho, cuando nos conocimos, ella se estaba recuperando de un divorcio complicado y yo, más joven y lleno de idealismo, vi en ella un tesoro. Juntos construimos un hogar, tuvimos 2 hijas gemelas maravillosas, Mara y Carla, que ya estaban en la universidad, llenas de vida y optimismo. Nuestra vida íntima era sólida y el amor, o eso creía yo, seguía siendo el pilar de nuestra relación. Yo tenía 39 años y Vera 44, yo estaba en la cima de mi condición física gracias a mi dedicación al ejercicio, y ella seguía siendo increíblemente hermosa. La boda de Carolina, la mejor amiga de Vera, se acercaba. Era un evento de suma importancia para mi esposa, especialmente por todo lo que Carolina había pasado. Su exmarido la había engañado mientras ella luchaba contra una enfermedad grave y luego la abandonó. Después de una recuperación milagrosa y 5 años de depresión, Carolina conoció a Bruno, un hombre que la adoraba y con quien iba a tener una boda espectacular. Vera, como su dama de honor, había estado a su lado en todo momento. Justo en esos días, mis planes sufrieron un cambio drástico. Acababa de ser ascendido a director financiero, CFO, en mi empresa, un logro que me llenaba de orgullo. Con el nuevo puesto, llegó una reunión crucial sobre una fusión multimillonaria, una que se había adelantado inesperadamente. Amor, la reunión de la fusión se adelantó y tengo que salir mañana por la mañana, le dije a Vera una noche, con el corazón encogido porque sabía lo que significaría. No regresaré hasta el domingo por la noche. Entiendo lo importante que es este evento, especialmente porque eres la dama de honor, pero acabo de ser ascendido a CFO y perderme esta reunión será perjudicial tanto para la empresa como para nuestro futuro. Lo siento mucho, expliqué. Su reacción fue inmediata y glacial. ¿Hablas en serio? Llevamos tanto tiempo planeando esto y cancelas a último momento. Estaré allí sola. ¿Entiendes lo vergonzoso que será para mí? No podría ir alguien más en tu lugar. Intenté razonar con ella, explicarle que el contrato valía más de $2.000 millones y que yo estaba a cargo. Le recordé que habíamos trabajado duro en ello durante el último año y que el trabajo de muchas personas dependía de nuestro éxito. Incluso mencioné la bonificación que recibiríamos, con la que podríamos hacer algo especial. Entiendo que estés molesta, pero no hay nada que pueda hacer. Volveré el domingo, insistí. Pero Vera estaba indignada. Dejó de hablarme y me ordenó que durmiera en el cuarto de huéspedes. Esa noche no hubo la cercanía ni la intimidad que solíamos compartir antes de un viaje, lo cual no era común en nosotros. Su frialdad y su rabia eran desconcertantes, fuera de lugar para la mujer que yo conocía. Intenté comprenderla, calmarla, pero fue inútil. Así que preparé mi equipaje y pasé la noche en la habitación de invitados, con un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, intenté despedirme con un beso, pero la puerta de nuestra habitación estaba cerrada y no la abrió. Salí de casa hacia el aeropuerto sintiéndome fatal, decepcionado por la reacción de Vera. Después de 19 años de matrimonio, esperaba una mayor comprensión y compasión de su parte, especialmente considerando la magnitud de la oportunidad profesional que se me presentaba. Mientras la limusina me llevaba, le dije a través de la puerta cerrada cuánto la amaba y le prometí llamarla en cuanto llegara a Alemania. Cuando la llamé antes de mi vuelo, su teléfono se fue directo al buzón de voz. Le dejé otro mensaje disculpándome, esperando alguna respuesta que aliviara mi inquietud. Le envié un mensaje de texto antes de despegar y otro al aterrizar 10 horas después, pero no obtuve contestación alguna. Sabía que estaba molesta, y supuse que tendría que disculparme abundantemente para recuperar su confianza cuando volviera. La idea de pasar los siguientes días así, con esta tensión entre nosotros, me carcomía. Sin otras opciones a la mano y genuinamente preocupado por su estado de ánimo, contacté a nuestras hijas gemelas, Mara y Carla, que estaban en la universidad. Les expliqué la situación, mi viaje de último momento, el enfado de su madre, y les pedí que por favor la llamaran para asegurarse de que estaba bien. Les enfaticé mi preocupación y la urgencia de saber de ellas para calmar mis temores.
Ellas, comprensivas como siempre, me dijeron que no me preocupara, que hablarían con Vera y me expresaron su cariño. Siempre han sido las niñas de papá, y las amo con locura. Apenas llegué a Alemania y me instalé en el hotel, llamé a mi CEO para ponerme al día sobre la reunión. Fue entonces cuando recibí la noticia que me dejó helado. La reunión había sido cancelada debido al fallecimiento de un familiar del CEO de la otra empresa. Mi primer pensamiento fue Vera. Toda esta discusión, su enfado, mi viaje, ¿para nada? Inmediatamente, sin pensarlo dos veces, llamé a las aerolíneas y reservé un vuelo directo a Chicago O'Hare, que está a solo 30 minutos del lugar de la recepción de la boda de Carolina. La celebración de la boda estaba programada para comenzar a las 7 de la noche, así que calculé que podría estar allí para las 9, justo a tiempo para ser un esposo comprensivo y, con suerte, arreglar las cosas. Imaginé su cara de sorpresa, la alegría al verme llegar inesperadamente. Creí que este gesto la haría feliz y compensaría mi ausencia inicial. Estaba decidido a convertir este contratiempo en una oportunidad para demostrarle cuánto me importaba. Aterricé en Chicago, recogí mi auto de alquiler y el GPS me guió sin contratiempos hasta el salón de recepciones. Eran poco después de las 9 de la noche cuando llegué, tal como lo había calculado. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. El lugar estaba lleno, la música sonaba a todo volumen, la gente bailaba y las bebidas fluían abundantemente, muchos de los asistentes se estaban divirtiendo visiblemente, algunos quizás bebiendo un poco de más. Me sentí contento de estar allí, ansioso por reunirme con mi esposa y dejar atrás el malentendido de los últimos días. Con más de 200 personas presentes, encontrar a Vera al principio fue difícil. Así que me dirigí a la barra, pedí un bourbon doble para calmar los nervios del viaje y comencé a buscarla con la mirada entre la multitud. Mientras esperaba mi bebida, mi mente inevitablemente viajó hacia atrás, recordando nuestro camino juntos. Vera era, como dije, 5 años mayor que yo y se había divorciado recientemente cuando nos conocimos. Su exesposo, el doctor Claudio Álvarez, estaba completando su residencia en el Hospital de la Misericordia cuando su matrimonio terminó debido a la infidelidad de él con una enfermera de su trabajo. Vera lo había echado de casa. Con el corazón roto por su deshonestidad, ella había imaginado una vida llena de hijos y alegría, pero la traición de su exesposo truncó esas esperanzas. El divorcio la afectó profundamente, tanto emocional como financieramente, porque los médicos residentes ganan poco dinero y el acuerdo dividió lo poco que tenían. Vera comenzó a trabajar como mesera para pagar sus cuentas. Enfrentada a circunstancias difíciles, desarrolló una profunda comprensión de la situación por la que había pasado su amiga Carolina, lo que explicaba en parte su dedicación a ella. Cuando Vera y yo nos conocimos, fue como un romance de cuento de hadas. Quedé prendado de inmediato. A pesar de su dolor y miseria pasados, vi en ella un tesoro maravilloso. Su atractivo físico me llamó la atención al instante, pero fue su amor y compasión lo que finalmente me conquistó. La ayudé a superar sus obstáculos, transformando su vida para mejor. Pasamos 19 años maravillosos criando a nuestras hijas gemelas con mucho amor. Vera disfrutaba de mi enfoque abierto y honesto en nuestra relación, siempre discutíamos la importancia de la lealtad y el compromiso, lo que le proporcionaba una sensación de seguridad. Yo le había recalcado mi admiración por la fidelidad y mi desprecio por la infidelidad, elogiándola por haber tenido la fortaleza de dejar a su marido infiel. Admiraba su resiliencia para superar ese terrible momento. Nuestro matrimonio se fundó en la confianza, la lealtad y la dedicación, pilares que nos mantuvieron unidos hasta el inesperado incidente en esta boda. Finalmente, con mi bourbon en mano, mis ojos la encontraron. Vera estaba sentada, pero no sola. Estaba con su exesposo, Claudio Álvarez. Yo sabía que Claudio era cercano a la novia, Carolina, pero su asistencia a la boda, y particularmente sin su esposa actual, si es que la tenía, me sorprendió. Estaba fatigado por mis viajes y, de repente, una extraña fascinación se apoderó de mí ante lo que estaba presenciando. Hice una pausa para observarlos atentamente desde la distancia, notando lo amigables que parecían juntos, a pesar de su turbulenta historia. Decidí retroceder un momento,
esconderme un poco entre la gente, para tener una mejor idea de cómo estaban interactuando antes de acercarme. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que mi mundo comenzaba a desmoronarse. Estaba a punto de intervenir, de caminar hacia ellos y romper lo que ya me parecía un momento demasiado íntimo, cuando ella se levantó abruptamente, tomó la mano de Claudio y lo condujo a la pista de baile. Vera se veía deslumbrante con su vestido de gala color marfil hecho a medida, y yo esperaba fervientemente que esto no fuera más que un baile inocente, quizás un gesto de cortesía hacia el exesposo de su amiga. O algo por el estilo. Pero la confianza con la que se movían mientras sonaban varias canciones lentas, una tras otra, me tomó por sorpresa. Se aferraban el uno al otro, sus cuerpos demasiado cerca para mi gusto. Me recosté en la barra, sorbiendo mi bebida lentamente, observando cómo se desarrollaban las cosas, una creciente sensación de alarma apoderándose de mí. Vera claramente había estado bebiendo, como lo demostraba su comportamiento coqueto, algo que yo reconocía que podía sucederle. A menudo se volvía más cariñosa y juguetona conmigo después de unas copas, lo cual era típico de ella y, francamente, me gustaba. Sin embargo, besar abiertamente a otro hombre, especialmente frente a sus amigos y en un evento público como este, no era un comportamiento normal ni aceptable. Y mucho menos a su exmarido, el hombre que la había traicionado. Yo era plenamente consciente de que ella era mi esposa. Este acto de traición que se desarrollaba ante mis ojos me llenó de una mezcla de vergüenza y una rabia fría que comenzaba a hervir en mi interior. Ver a mi esposa compartir momentos privados, observar cómo él la tocaba de manera inapropiada, sus manos recorriendo su espalda, deteniéndose peligrosamente bajo en su cintura, e intercambiar besos con él. Me dejó atónito y furioso. Eran besos que no dejaban lugar a dudas, prolongados y apasionados. Me enfurecí y justo cuando iba a intervenir y detenerlo, regresaron del baile, no a su mesa original, sino a una más apartada, en un rincón oscuro, y comenzaron a besarse como si estuvieran en su luna de miel. Podía ver claramente las manos de él sobre el pecho de ella, y la mano de ella moviéndose por debajo de la mesa, en la pierna de él. El mundo pareció detenerse. Justo cuando estaba a punto de acercarme a ellos, de hacer una escena, de liberar la furia que me consumía, una extraña calma me invadió. Me di cuenta, con una claridad desoladora, de que mi matrimonio había terminado. Recordé las palabras que mi padre solía decirme, un consejo que me dio cuando empecé a salir con mujeres: hijo, los hombres de valor no toleran la falta de respeto, la manipulación o las mentiras de las mujeres. Respétate a ti mismo. No toleres que te traten mal. Así que resolví hacer algo, pero mantuve la compostura. Podría haber armado un gran escándalo, arruinado la boda perfecta de Carolina, detenerlos y asegurarme de que no fuera más lejos. Pero entonces, pensé, si ella lo quiere a él, puede tenerlo. Ya no es mía. Una tranquilidad inusual se apoderó de mí, una resolución fría y cortante. Saqué mi teléfono, hice zoom con la cámara y tomé varias fotos de primer plano y un breve video de su apasionado encuentro. Luego, le envié un mensaje de texto. Adivina qué, cariño. Mi reunión se reprogramó y regresé temprano. Parece que estás en buenas manos esta noche. Continué escribiendo, regresaré a casa. Supongo que pasarás la noche con el doctor Claudio. Ahora entiendo por qué has estado evitando mis llamadas y mensajes. Diviértete. Y brindo por el fin de nuestro matrimonio. Ya me habré ido para cuando regreses mañana. Presioné enviar y esperé tranquilamente, observándola, para ver si recibía el mensaje. Vi cómo la pantalla de su teléfono se iluminaba sobre la mesa. Ella lo notó, lo tomó y comenzó a presionar botones, obviamente leyendo mis palabras. La expresión de Vera cambió drásticamente. Se enderezó, la borrachera pareció evaporarse en un instante, y una mirada de horror y pánico se apoderó de su rostro cuando vio mi mensaje y, supongo, las imágenes adjuntas. Sus ojos buscaron frenéticamente por el salón. Tan pronto como vi su reacción, el terror en sus ojos mientras levantaba la vista y me localizaba a lo lejos, me di la vuelta y salí de la recepción hacia mi auto. Vera debió haberse asustado al verme ir, porque la oí gritar mi nombre, pero salí antes de que pudiera alcanzarme. Mientras me subía al coche,
la escuché gritar más claramente: «Antonio, por favor espera». Solo le dirigí una mirada fría por encima del hombro, negué con la cabeza, me metí en mi auto y arranqué antes de que pudiera llegar hasta mí. Mi teléfono comenzó a sonar casi de inmediato. Era Vera. Pero estaba demasiado molesto, demasiado herido para responder. Si ella había decidido volver con su ex, era evidente que habíamos terminado. Quiero decir, después de capturarlos juntos de esa manera, no había vuelta atrás. Han pasado 22 años desde que ella dejó a ese tramposo, y vuelve a él a la primera oportunidad. Tendrá que explicar este desastre a nuestra familia y a las niñas, porque es su culpa, no mía. Mi teléfono se estaba llenando de mensajes de texto urgentes. Antonio, por favor regresa. Necesito explicarte. Te amo. Por favor, vuelve. Maldita sea, Antonio. No es lo que piensas. Te amo. Pero después de 2 días de largos vuelos, sin llamadas ni mensajes de texto de su parte, su actitud frígida antes de mi partida, y ahora, verla con Claudio de esa manera. No tenía ningún deseo de escucharla. Estaba furioso y me negaba a lidiar con ella o sus justificaciones. Después de ignorar unas 20 llamadas y una cantidad similar de mensajes, finalmente me detuve al costado de la carretera y respondí con un solo mensaje de texto. Decía: olvídame. Estoy haciendo un excelente trabajo. Mis hijas están en la universidad y todo está pagado. Soy libre de hacer lo que quiera. Todavía tengo suficiente juventud para empezar de nuevo. Era una declaración fría, distante, pero reflejaba exactamente cómo me sentía. Estaba herido, sí, pero también sentía una extraña liberación. Conduje durante 4 horas de mi viaje de 7 horas de regreso a Nashville, y luego me detuve en un restaurante para cenar algo rápido y tomar una pequeña siesta en el auto antes de continuar mi viaje a casa. Necesitaba despejar mi cabeza y procesar el torbellino de emociones que me embargaba. La imagen de Vera y Claudio besándose se repetía en mi mente como una película de terror. Mientras comía mis huevos con tocino en aquel solitario restaurante de carretera, tomé una decisión impulsiva, alimentada por el dolor y la rabia. Decidí compartir mis sentimientos, o más bien, mi nueva realidad, con el mundo. En ese momento, Facebook era la plataforma de redes sociales más popular donde la gente intercambiaba actualizaciones sobre sus vidas. Así que, entre bocado y bocado, actualicé mi estado de Facebook de felizmente casado a soltero y disponible. Pero no me detuve ahí. Luego compartí 2 de las imágenes que había tomado de Vera y Claudio besándose apasionadamente en la boda. En la segunda fotografía, la mano de él estaba claramente sobre el pecho de ella, una imagen vulgar y humillante. Debajo de las fotos, comenté que Vera estaba mejorando y reuniéndose con su exesposo mientras yo regresaba a la escena de las citas. Podría haber sido inmaduro, lo sé, pero para mí, en ese momento de crudo dolor, era la pura verdad. Estaba avanzando sin ella, y quería que el mundo, y especialmente ella y sus conocidos, lo supieran. Lo extraño es que su ex, Claudio, tenía casi 50 años, era calvo, con sobrepeso y, francamente, no era una mejora de ninguna manera. Es desconcertante que lo hiciera por un hombre mayor que ya la había engañado antes. Quizás prefería un médico a un contador. Honestamente, me dolió. Me dolió mucho. Sentía un dolor más grande del que podía recordar haber sentido jamás. Me sentía triste y ultrajado, pero también me parecía ridículo. Ella estaba terminando un matrimonio de 19 años por un hombre mayor que la engañó hace más de 20 años. Olvídala a ella, olvídalo a él. Están hechos el uno para el otro. Yo no soy el tipo de persona que tolera tal falta de respeto. Algunos podrían pensar que fue solo un beso y algunas caricias y que no vale la pena dejarla por eso. En mi opinión, o mi pareja está comprometida conmigo o tiene la libertad de estar con otra persona. Todos tomamos nuestras propias decisiones. Llegué a mi entrada alrededor de las 7 de la mañana. Cuando encendí mi teléfono, comenzó a vibrar y sonar sin parar, procesando docenas de alertas. Eran tantas que no pensé que fueran a detenerse. Debía haber al menos 100 mensajes de ella, sus padres, su hermana y amigos.
A los 5 minutos de encender el teléfono, comenzó a sonar y vi que era Vera. Me pregunté si había dormido la noche anterior o la había pasado con Claudio. No importaba. Ignoré sus llamadas porque ya lo había superado y simplemente quería salir de la casa y seguir adelante. Me llevaba bien con su familia. Así que, cuando me contactaron esa mañana, respondí la llamada de su padre, Jaime. Jaime, le dije con voz firme pero dolida, no tenía idea de que estuviera insatisfecha con nuestro matrimonio, pero el adulterio fue el golpe final a nuestra feliz existencia. No puedo soportar su desprecio frente a gente que conocemos. Claramente todavía siente afecto por ese imbécil y ahora puede estar con él. Tengo la intención de encontrar una mujer que aprecie lo que aporto y se mantenga leal. Jaime, no tengo otras opciones. Me mudaré hoy mismo y pondré la casa en venta mañana por la mañana. Contactaré a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Ella puede quedarse aquí hasta que se venda la casa, y me aseguraré de que el divorcio sea justo. Llámame anticuado, pero me niego a vivir con una mujer que quiere a otra persona. Ella tomó su decisión, pero no creo que haya sido sabia. Jaime llegó más de una hora después, suplicándome que esperara y hablara con ella antes de tomar medidas drásticas. Pero cuando me rogó que le diera la oportunidad de explicarse, me referí a la foto de ellos. 2 adultos acariciándose abiertamente en la boda. No podía soportarlo, especialmente con su ex. Su padre estaba molesto con la conducta de ella y, aunque entendía mi dolor, también lamentaba mi apresurada toma de decisiones. Mientras entraba en nuestra casa, sentí que las lágrimas brotaban al darme cuenta de que nuestro hogar, una vez feliz, se había convertido en una cáscara vacía de nuestro matrimonio. En los últimos 5 años, habíamos transformado nuestra casa en nuestro hogar perfecto. Las tasas hipotecarias eran inferiores al 2.99% en ese momento, y nuestra casa había duplicado su valor. Como contador que soy, había decidido refinanciar la casa por su valor total, lo que resultó en aproximadamente $500,000 en capital. Inmediatamente establecí fondos fiduciarios de $200,000 para la educación universitaria de cada una de nuestras hijas, más un poco extra para ayudarlas a comenzar en la vida. Los $100,000 restantes se gastaron en renovar la casa, convirtiéndola en un lugar que disfrutábamos y del que estábamos orgullosos. Debido a la tasa de interés más baja, nuestro pago mensual aumentó solo en $1,700 con respecto a antes de que retiráramos el capital. Fue una decisión sencilla, y Vera volvió a trabajar como recepcionista para ayudar con los gastos mensuales adicionales. Mi compensación era razonable, pero como el recién ascendido CFO, se me otorgarían opciones sobre acciones el próximo año, lo que actuaría como nuestro fondo de jubilación. Vera no tenía interés en nuestras finanzas siempre que se cubrieran sus necesidades, confiando en mis habilidades financieras mientras vivía cómodamente. Aunque intenté explicarle las opciones sobre acciones varias veces, su falta de interés era obvia, pero no me preocupaba demasiado en ese entonces. Miraba con ilusión nuestro futuro juntos. Afortunadamente para mí, esta fusión, que coincidió con la ruptura de mi matrimonio, garantizaba una bonificación en opciones sobre acciones por valor de aproximadamente 40,000 acciones. Si tenía éxito, tendría que esperar varios años para ejercer mis opciones. Pero la perspectiva de que las acciones alcanzaran los $100 por acción fortalecía mi confianza en el futuro. Y lo más importante en este momento, debido a que la fusión se retrasó y las opciones aún no se habían otorgado formalmente, no se considerarían en el acuerdo de divorcio. Quería solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables y dividir nuestros activos, que ascendían a aproximadamente $50,000 en ahorros. Dividiríamos el dinero de la venta de la casa, pero estaba fuertemente hipotecada, por lo que no habría mucho que dividir. Si Vera se mantenía fiel a su palabra y no complicaba las cosas, podría irse con su coche y unos $25,000. A la edad de 44 años, podría haber vivido una vida amorosa con un futuro sólido si hubiera sido leal. Sin embargo, mi rabia y humillación habían superado cualquier apego o recuerdo que tuviera por ella. Todo lo que quería era venganza, y que ella entendiera cuánto había perdido. Esa misma mañana, antes de irme, me senté en la mesa de la cocina y saboreé una última taza de café en la casa. Luego,
Comencé a empacar mis pertenencias. Terminé dejando la taza vacía en el fregadero y escribí una breve nota para ella. En ella, le decía que no me llamara y que hablaríamos cuando los papeles del divorcio estuvieran listos. Ni siquiera firmé la nota. En lugar de eso, dejé mi anillo de bodas encima como un gesto final antes de irme para siempre. Abrí mi computadora portátil y distribuí nuestros fondos, transfiriendo su parte a su cuenta. También eliminé nuestra tarjeta de crédito compartida después de liquidar el saldo. A partir de ese día, ella era la única responsable de sí misma. Si impugnaba el divorcio, sería responsable de todas las facturas por su cuenta y sabía que no podría administrar la hipoteca y los servicios públicos sola. La casa se vendería rápidamente al precio adecuado porque estaba en una zona de alta demanda. Si aceptaba el divorcio, podríamos terminar rápidamente este desastroso matrimonio y permitirle regresar con su amado Claudio. No había visto a Claudio en 20 años, y verlo de nuevo en la boda de Carolina trajo consigo una avalancha de recuerdos, tanto buenos como tristes. Solía ser mi esposo, y tuvimos una gran conexión hasta que se volvió infiel, lo que terminó nuestro matrimonio. Tuvimos una conexión profunda y fuimos muy cercanos. Pero él no era tan importante para mí como Antonio. Antonio, mi actual esposo, es más guapo, un gran compañero, y lo adoro. Sin embargo, allí estaba yo, con Claudio, permitiéndole abrazarme y besarme, algo que sabía que no era apropiado. Seguí coqueteando con él sabiendo que no debería. Supongo que bebí demasiado y estaba decepcionada de que Antonio no estuviera allí conmigo en esta boda tan significativa. Debería haberme detenido, pero se sentía bien. Claudio todavía parecía la pareja perfecta para mí en algunos aspectos, o al menos eso me decía el alcohol y la nostalgia. Pensé que un pequeño coqueteo estaba bien. Además, Claudio ahora está soltero y Antonio no había cambiado sus planes para acompañarme, así que sentí que merecía un poco de placer, un poco de atención. Después de que Claudio me besó de nuevo, sentí una alegría culpable en mi interior. Sus besos me recordaron tiempos pasados, y me sentí encantada mientras bailábamos juntos en un espacio apartado y discreto de la pista. Pensé que un pequeño beso y algo de cercanía estaban bien porque todos los demás estaban disfrutando de la fiesta y no nos notarían. Tenía la intención de arreglar las cosas con Antonio más tarde, tal vez disculparme por haber bebido un poco de más. De repente, mientras todos mis amigos estaban presentes y la fiesta estaba en su apogeo, recibí un SMS en mi teléfono. Pensé que Antonio podría estar contactándome para saber cómo estaba. El mensaje de Antonio decía que estaba aquí. No lo vi al principio, pero luego, cuando levanté la vista después de leer sus terribles palabras y ver las fotos, creí verlo irse por el pasillo. Entré en pánico, pensando que quería explicarme, pero temiendo que me hubiera visto con Claudio. En un estado de desconcierto, le dije a Claudio que necesitaba ir al tocador de damas. Salí corriendo de la recepción de la boda, con el pulso acelerado. Vi la puerta de salida cerrándose lentamente al final del pasillo y corrí hacia ella. Mis tacones altos resonaban contra el suelo mientras corría, y entonces lo vi, era Antonio, quien claramente me había visto con Claudio. Le rogué que esperara, pero no respondió. Simplemente se metió en su coche y se fue. Intenté perseguirlo, pero era demasiado tarde. Su automóvil ya se estaba alejando. Ahora, ignora mis llamadas telefónicas y mensajes de texto. Le he enviado numerosos mensajes, pero no ha respondido a ninguno. Está realmente molesto, y no puedo decir que no entienda por qué. Después de intentar contactarlo varias veces y enviar 10 mensajes de texto más, mi corazón se desplomó cuando finalmente recibí una respuesta suya que fue dura y cortante: olvídame. 2 de mis amigas me encontraron arrodillada afuera, bajo el frío intenso de la noche, preguntándome qué había salido mal. Después de contarles todo, ambas quedaron horrorizadas por lo que había hecho y preocupadas por las consecuencias para mi matrimonio. Conocían a Antonio lo suficiente como para saber que no iba a dejar pasar esto fácilmente. Mis amigas en la boda me dijeron más tarde que me puse histérica cuando Antonio se fue. No podía dejar de llorar hasta que me desmayé por el consumo excesivo de alcohol y el agotamiento de mi llanto incontrolable. Mis amigas estaban preocupadas y se sentían mal por mí.
Intentaron contactar a Antonio varias veces, enviándole mensajes de voz y de texto para evitar que yo interrumpiera la recepción de la boda con mi estado. Me llevaron de regreso a mi habitación de hotel, me acostaron y me revisaron varias veces durante la noche. Cuando desperté a la mañana siguiente y comprendí la magnitud de lo que había sucedido, contacté a Antonio varias veces, suplicando perdón y pidiéndole que me devolviera la llamada. El domingo por la mañana, desperté con una resaca terrible y la amenaza del divorcio cerniéndose sobre mí. Viajé a casa a la hora del almuerzo y mi padre me recogió en el aeropuerto. Más tarde supe que Antonio le había informado a mi padre que no podría recogerme y que él mismo necesitaba que lo llevaran. La expresión de ansiedad de mi padre indicaba que debía haber lucido espantosa. Mi padre era mi fuente de fortaleza. Así que cuando lo vi, corrí a abrazarlo y lloré en su hombro. Papá, balbuceé, lo arruiné todo. Y creo que Antonio me dejó, dije con una expresión de profunda tristeza. Él consoló amablemente a su hija angustiada. Hablé con él esta mañana, y no parece prometedor, dijo con pesar. ¿En qué estabas pensando, Vera? ¿Y con Claudio? No estoy segura de lo que pasó. Estaba ebria y enojada con Antonio por no asistir a la boda. Papá, me doy cuenta de que cometí un error, pero él debe perdonarme. Ni siquiera me acosté con él, dije desesperada. Querida, por las fotografías que vi, pudo haber sido lo mismo para él. No estoy segura de que él sea del tipo que perdona, especialmente conociendo a Antonio. Incluso estar con otro hombre así, en esas fotos, fue una traición para él, respondió con tristeza. Cuando llegué a casa, esperaba encontrar a Antonio esperándome, pero en el fondo sabía que ya se había ido. Pasé el día llorando, intentando localizar a Antonio y disculparme. La ironía me golpeó con fuerza cuando me di cuenta de que había engañado a Antonio con el hombre que me había traicionado años antes. Antonio, el hombre que amaba y valoraba, parecía haber huido en un segundo, y todo por mi culpa. Su anillo de bodas, dejado sobre la mesa de la cocina con una breve y fría nota, demostraba esta terrible verdad. Mientras Vera se sumía en su desesperación, yo ya estaba tomando medidas para rehacer mi vida. Afortunadamente, el condominio de la empresa designado para clientes visitantes no estaba reservado, así que me mudé allí temporalmente. Le notifiqué a mi CEO mi situación, y él, comprensivo, aprobó mi estadía allí. Mi supervisor, Guillermo, Memo para los amigos, quien también es un amigo cercano, enfrentó una circunstancia similar años atrás y me ofreció un apoyo invaluable. Incluso me recomendó posponer la recepción de las opciones sobre acciones de este año hasta una fecha posterior para obtener una ventaja en el acuerdo de divorcio, una estrategia financiera astuta que decidí seguir. Al día siguiente, fui a mi oficina en el piso 16, sabiendo que Vera no podría pasar de seguridad para verme. Ya había informado al personal de seguridad que si ella intentaba entrar, debían acompañarla respetuosamente fuera del edificio. Hicieron un excelente trabajo y, cuando Vera intentó visitarme el lunes, comprendió de inmediato que no podría verme ni hablar conmigo en el trabajo. A pesar de sus esfuerzos, estaba decidido a no contactarla. Se quedó a oscuras sobre dónde me estaba quedando e incapaz de contactarme por teléfono, ya que había bloqueado su número. Se sintió alienada, arrepentida y temerosa de lo que le esperaba. En medio de esto, mis hijas entraron en pánico y me rogaron que hablara con su madre. Les dije con firmeza pero con delicadeza que su madre había elegido estar con otra persona, lo que yo consideraba una traición flagrante. Antes de que pudieran discutir, dejé en claro que me tomo la infidelidad muy en serio. Enfaticé que lo que su madre hizo constituía engaño desde mi perspectiva. Mis hijas, aunque tristes por la situación, entendieron mi posición y respetaron mi decisión. Intenté hacerles comprender que las decisiones de su madre tenían consecuencias y que nuestro divorcio era inevitable. Sin embargo, les aseguré que siempre estaría allí para ellas y que deseaba mantenerlas en mi vida. También les enseñé una lección, esperando que recordaran siempre respetar a sus futuros cónyuges y comprender la gravedad de la traición, ya que muchas personas no tolerarían tal falta de respeto. Varias cosas inesperadas ocurrieron después de que compartí esa publicación en Facebook. Mis amigos y familiares llamaban queriendo saber qué estaba pasando,
pero algo más sucedió, de repente me volví muy popular entre las mujeres. Comencé a salir con mujeres que eran más jóvenes que yo, llenas de energía y emoción, algo que no había tenido en años. Las constantes quejas y la negatividad de Vera fueron reemplazadas por citas emocionantes, mensajes de texto afectuosos y la atención de mujeres que simplemente querían divertirse. Un mes después de esa publicación, conocí a Sofía. Tenía una chispa, una alegría de vivir que me resultó increíblemente atractiva. Congeniamos de inmediato y nos convertimos en pareja poco después de que mi divorcio de Vera fuera oficial. Vera no se alegró cuando se enteró de mi nueva vida. Estaba mayormente molesta consigo misma, pero también estaba celosa y molesta porque no le di otra oportunidad antes de seguir adelante. Rechacé todas sus solicitudes para reunirnos y solo traté con ella a través de nuestros abogados. Finalmente vendimos la casa. Después de pagar los honorarios del agente inmobiliario y otros gastos de venta, quedó poco dinero, menos de $1,000 de capital. Decidí que Vera debería recibir esa pequeña cantidad. Los abogados de Vera trabajaron duro para obtener una parte de mis ganancias futuras, pero el tribunal dictaminó que no podían basar el acuerdo en lo que podría ganar más tarde. Especialmente porque las opciones sobre acciones aún no eran mías. En cambio, calcularon mi ingreso promedio para determinar cuánto debía pagar. Vera tenía un trabajo, así que pagar una pensión alimenticia no sería excesivamente difícil para mí, pero sí necesario para ella. Al final, acepté pagarle $2,000 al mes durante 2 años. No era una fortuna, pero era suficiente para que ella se las arreglara hasta que pudiera valerse por sí misma nuevamente, o hasta que conociera a alguien más, que obviamente no iba a ser yo. En los años que siguieron, Vera y yo nunca hablamos directamente, sino a través de nuestros abogados para los asuntos relacionados con las niñas o las finanzas restantes. Ella se mudó a Chicago, donde, según supe indirectamente, se unió a un grupo de apoyo y finalmente comenzó a vivir con el Dr. Claudio Álvarez, con quien se había vuelto cercana después de todo el escándalo. Por lo que me llegaba a través de nuestras hijas, no era tan feliz como lo había sido conmigo. Era consciente de las consecuencias de sus acciones, que fueron motivadas por la ira y el egoísmo de un momento, pero aún así, tomó una decisión pobre con secuelas duraderas. No había sido íntima con Claudio esa noche de la boda, más allá de los besos y las caricias que yo presencié, pero trató nuestro matrimonio como si volviera a ser soltera, con una falta de respeto flagrante. 3 años después de nuestra separación, en la graduación universitaria de Mara, una de nuestras gemelas, Vera conoció a mi nueva esposa, Sofía. Sofía tenía entonces 28 años y estaba visiblemente embarazada de nuestra segunda hija. Ya teníamos a Juliana, nuestra primera hija juntas, que tenía 1 año. Vera, que entonces tenía 47 años, parecía mucho mayor en comparación. El doctor Claudio, que había venido con ella, se quedó discretamente atrás. Vera finalmente logró hablar conmigo a solas después de asimilar la situación. Quería disculparse. Habló con voz queda, lamentando sus acciones y la vida que podríamos haber tenido juntos. Reconoció el error de poner en peligro nuestra vida, que ella misma describió como perfecta, por nada. Le dije a Vera que la había perdonado. Aunque nunca esperé encontrarla en los brazos de otro hombre, y mucho menos de su ex, le expresé mi gratitud por los buenos momentos que tuvimos, por nuestras 2 hermosas hijas, Mara y Carla. Y por el amor que una vez compartimos. Las acciones de Vera, por dolorosas que fueran, me llevaron a Sofía y a la formación de una nueva familia, lo que me ayudó a superar mi ira y a encontrar una felicidad renovada. Le aconsejé que se concentrara en su futuro, asegurándole que nuestro pasado estaba detrás de nosotros. Le deseé lo mejor y expresé mi deseo de verla en futuras reuniones familiares por el bien de nuestras hijas. Sofía se unió a nosotros en ese momento, sosteniendo a nuestra pequeña Juliana, y aproveché la oportunidad para presentarlas formalmente. Sus edades eran claramente diferentes. Vera, con 47 años, podría haber sido confundida fácilmente con la madre de Sofía, de 28. Esta cruda realización hizo que Vera lamentara aún más las decisiones que tomó, aquellas que la llevaron a perder al amor de su vida por una sola noche de ira y egoísmo.
Durante la siguiente década, nos volvimos a encontrar en las bodas de nuestras hijas, Mara y Carla. Vera permaneció soltera, pero continuó viviendo con Claudio, quien, al parecer, la trataba bien. Sin embargo, verme con mi nueva familia y nuestras hijas pequeñas despertaba en ella viejos y entrañables recuerdos. La vida feliz que una vez tuvo conmigo era ahora solo un recuerdo, dejándola vivir sus días llena de arrepentimiento por el amor y la felicidad que perdió. 10 años habían pasado desde aquella fatídica noche en la boda de Carolina, y mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé. El dolor de la traición de Vera se había atenuado, reemplazado por la vibrante energía de mi nueva familia y el éxito que había alcanzado como CFO y, posteriormente, como consultor. Mi decisión de alejarme de un matrimonio que ya no honraba mis valores había sido difícil, pero liberadora. Ahora, a los 49 años, me encontraba en la cima de mi vida personal y profesional. En un giro del destino aquel verano, después de cobrar mis opciones sobre acciones, recompré la antigua casa familiar cuando volvió a salir al mercado. Toda mi familia y amigos, excluida Vera, por supuesto, estaban emocionados de que la casa llena de tantos de nuestros recuerdos fuera nuestra una vez más. Mis hijas mayores, Mara y Carla, disfrutaban especialmente visitándonos allí, rememorando su infancia en ese hogar lleno de amor. Es desafortunado que Vera eligiera un camino diferente, sé que ella habría atesorado continuar la vida que una vez imaginamos juntos en esa casa. Sin embargo, la vida sigue adelante, y yo disfrutaba construyendo una nueva vida y creando nuevos recuerdos con Sofía y nuestras hijas, Juliana y Lilia. Vivía en la casa familiar que había recomprado, rodeado por mi esposa Sofía, ahora de 38 años, nuestras dos hijas pequeñas, Juliana y Lilia, y el amor de mis gemelas adultas, Mara y Cari. Sofía había aportado una frescura al mundo que no me había dado cuenta de que me faltaba. Su optimismo y espíritu aventurero complementaban mi naturaleza disciplinada y centrada. Juntos, habíamos construido una vida llena de risas, viajes y el encantador caos de criar niñas pequeñas. La casa familiar, que alguna vez fue un símbolo de mis sueños destrozados con Vera, ahora estaba viva con nuevos recuerdos, las obras maestras de pintura dactilar de Juliana en el refrigerador, las improvisadas actuaciones de baile de Lilia en la sala de estar y los experimentos de jardinería de Sofía en el patio trasero. Mara y Carla, ahora al final de sus 20s, nos visitaban a menudo, su presencia tendiendo un puente entre el pasado y el presente. Se habían convertido en mujeres fuertes e independientes, y me enorgullecía saber que había sido una influencia constante durante sus turbulentos años universitarios, marcados por nuestro divorcio. Profesionalmente, mi apuesta por la fusión había valido la pena con creces. Las opciones sobre acciones que había asegurado después del divorcio se habían disparado en valor, permitiéndome jubilarme anticipadamente si así lo deseaba. En lugar de eso, asumí un rol de consultor, asesorando a jóvenes ejecutivos e invirtiendo en startups. Mi perspicacia financiera, perfeccionada durante décadas, me dio la libertad de concentrarme en lo que más importaba, mi familia y mi pasión por retribuir. Había iniciado un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos en Nashville, un guiño a mis propios comienzos humildes y a las lecciones que mi padre me había inculcado sobre la autoestima y la resiliencia. Recordaba sus palabras: hijo, los hombres de valor no toleran la falta de respeto. Había honrado ese consejo, no por orgullo, sino por una profunda creencia en mi propio valor, y al hacerlo, había encontrado una vida más rica de lo que podría haber imaginado. La vida de Vera, sin embargo, había tomado una trayectoria diferente. A los 57 años, vivía discretamente en Chicago con Claudio, quien se había retirado de su práctica médica. Su relación, nacida de un momento de nostalgia imprudente en aquella boda, se había asentado en una rutina cómoda pero anodina. Vera trabajaba a tiempo parcial como recepcionista, un trabajo que la mantenía ocupada pero que carecía de la realización que alguna vez encontró en su matrimonio conmigo y en sus propias aspiraciones pasadas. Los pagos de la pensión alimenticia habían terminado hacía años y, aunque había logrado ahorrar algo de dinero, su estabilidad financiera dependía en gran medida de Claudio. A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera dejado que la ira y el vino nublaran su juicio aquella noche.
El arrepentimiento de Vera era un compañero constante, especialmente cuando me veía en las bodas de nuestras hijas. La boda de Mara, un evento alegre en un viñedo en las afueras de Nashville, había sido particularmente conmovedora para ella. Yo había llevado a Mara al altar, mi orgullo evidente en cada paso. Vera, sentada unas filas más atrás con Claudio, sintió una punzada de anhelo mientras me veía reír con Sofía y nuestras hijas pequeñas. El contraste entre su vida y la mía era marcado. La mía era vibrante y plena, mientras que la suya se sentía como una sombra de lo que podría haber sido. La boda de Carla 2 años después no fue más fácil. Vera había esperado que el tiempo suavizara el dolor, pero ver crecer a mi nueva familia solo profundizaba su sensación de pérdida. A pesar de sus errores, Vera había trabajado duro para reconstruir su relación con Mara y Carla. Las gemelas habían quedado devastadas por el divorcio de sus padres, atrapadas entre la lealtad a su madre y el respeto por los principios de su padre. Con el tiempo, las constantes disculpas de Vera y sus esfuerzos por estar presente en sus vidas habían curado algunas de las heridas. Asistía a sus graduaciones, cumpleaños y festividades, siempre con cuidado de no sobrepasar los límites ni sacar a relucir el pasado doloroso. Las gemelas, ahora profesionales por derecho propio, Mara, abogada, Carla, diseñadora gráfica, apreciaban los esfuerzos de su madre, pero seguían siendo más cercanas a mí, quien había sido su roca durante el caos del divorcio. Un atardecer de verano, mientras Sofía y yo organizábamos una parrillada para amigos y familiares en nuestra casa, la que una vez compartí con Vera, llegó una visita inesperada. Vera había sido invitada por Mara, quien creía que ya era hora de que sus padres encontraran algún tipo de cierre, o al menos, pudieran coexistir pacíficamente en eventos familiares importantes. Me sorprendió, pero no me opuse. Hacía mucho que había perdonado a Vera, aunque no tenía ningún deseo de reavivar nuestra amistad más allá de una cordialidad necesaria por nuestras hijas. Sofía, siempre amable y comprensiva, recibió a Vera cálidamente, intuyendo el nerviosismo de la mujer mayor. El patio trasero bullía de actividad, los niños corrían entre los aspersores, sonaba música suavemente y el olor de las hamburguesas a la parrilla flotaba en el aire. Vera se quedó en el patio, sosteniendo un vaso de limonada, sus ojos recorriendo el espacio familiar. El roble donde Mara y Carla habían construido una casa en el árbol todavía estaba allí, ahora adornado con un columpio para Juliana y Lilia. El jardín, que alguna vez fue el orgullo de Vera, había sido transformado por el paisajismo moderno de Sofía. Era la misma casa y, sin embargo, completamente diferente, un testimonio de cómo la vida sigue y se reinventa. Me acerqué a Vera, intuyendo su malestar. «Es bueno verte», le dije, mi tono neutral pero amable. «Las chicas querían que estuvieras aquí, y me alegro de que hayas venido». Vera asintió, con la garganta apretada. «Gracias, Antonio. Este lugar es hermoso. Han hecho tanto con él». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestra historia compartida flotando entre nosotros. Finalmente, Vera habló, su voz apenas un susurro. «Nunca he dejado de arrepentirme de lo que hice. Tiré todo por la borda por un momento de estupidez. Solo, quiero que sepas que lo siento, y estoy feliz de que hayas encontrado a alguien que te haga feliz». La estudié, viendo las líneas grabadas en su rostro, el cansancio en sus ojos. No sentí ira, solo una tristeza lejana por la mujer a la que una vez había amado. «Te perdoné hace mucho tiempo, Vera», dije suavemente. «Ambos tomamos decisiones. Las tuyas me lastimaron, pero me llevaron hasta aquí. No cambiaría esta vida por nada». Los ojos de Vera brillaron con lágrimas contenidas, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. «Siempre fuiste la mejor persona», admitió. «Estoy tratando de ser mejor, por las chicas, por mí misma». «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», respondí. Hice un gesto hacia la multitud animada. «Vamos, únete a nosotros. A Mara y Carla les encantaría verte integrada». La velada transcurrió sin incidentes, un pequeño paso hacia la curación para Vera y un testimonio de mi capacidad para seguir adelante sin amargura.
Mientras el sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el patio trasero, observé a mis hijas, las mayores y las pequeñas, riendo juntas. Sofía deslizó su mano en la mía, y yo la apreté, agradecido por la vida que habíamos construido. Para Vera, la visita fue agridulce. Se fue de la parrillada con una sensación de cierre, sabiendo que nunca recuperaría por completo lo que había perdido, pero quizás, con una nueva determinación de encontrar la paz a su manera. Regresó a Chicago donde, según supe más tarde por Mara, comenzó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres, canalizando su arrepentimiento en ayudar a otras a reconstruir sus vidas. No era la gran vida que una vez imaginó, ni la que tuvo conmigo, pero era significativa, y por primera vez en años, sintió una chispa de propósito que iba más allá de su propia melancolía. Yo, mientras tanto, miraba hacia el futuro con optimismo. La casa familiar, que alguna vez fue un campo de batalla de desamor y traición, era ahora un santuario de amor y segundas oportunidades. Mientras arropaba a Juliana y Lilia en sus camas esa noche, pensé en las palabras de mi padre: los hombres de valor no toleran la falta de respeto. Había honrado ese consejo, no por orgullo ciego, sino por una profunda creencia en mi propio valor y en lo que merecía en una relación. Y al hacerlo, al tomar esa difícil pero necesaria decisión aquella noche en la boda, había encontrado una vida más rica, más plena y más auténtica de lo que podría haber imaginado antes de que la traición de Vera me obligara a reevaluarlo todo. Es una lección aprendida, quizás de la manera más dura: antes de decidir hacerle daño a alguien, asegúrate de que nunca más lo necesitarás, porque las acciones tienen consecuencias, y el respeto propio, una vez perdido por la conducta de otro, puede llevar a caminos irrevocablemente separados. La vida sigue adelante, y la mía es un testimonio de que después de la tormenta, si uno se mantiene fiel a sus principios, puede llegar una calma aún más hermosa. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de hoy. Si les ha gustado la historia, por favor denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Si tienen alguna historia que compartir sobre su propia circunstancia o la de otra persona, no duden en contactarme. Cuídense mucho.